Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento que esté viendo esto. Empezaremos con la historia de la Iglesia Católica Romana. Vamos a empezar desde el año cero, donde nace Jesús, y pues iremos de una sola vez hasta su asesinato. Bueno, que lo crucificaron los judíos, porque ellos pensaron que con esto terminaría toda esta ideología de él, pero en realidad era falso, gracias a que él tuvo 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles, como nosotros sabemos, se propagaron por todo el Imperio Romano, que en esos entonces gobernaba una gran parte de Europa. Al hacer esto, se crearon comunidades llamadas comunidades cristianas, que pusieron a los obispos, o llamaron a los obispos, a las personas encargadas de esto. En el año 313, Constantino legaliza el cristianismo. En el siglo V, el imperio se agranda y al mismo tiempo se divide en dos, creando Constantinopla y Roma, dos partes diferentes. En el siglo VII, lo que podemos ver es el nacimiento del Islam, que empieza a ganar territorio que era antes cristiano, así ganando las tierras sagradas, hoy llamadas Israel, que antes era Palestina. Siglo XI, aquí lo que vemos es que se separa la iglesia. Está la iglesia romana, que después de que el imperio romano fuera destruido por los bárbaros, lo dejan sin emperador. Es decir, ahora ¿quién toma el poder? Lo toma el obispo de Roma, que ahora se le empieza a llamar, y hasta la actualidad se le llama el Papa. Al ver esto, la parte de Constantinopla crea su propia iglesia, donde el obispo también se convierte en papa. Eso lo vemos en el cisma, donde existen dos papas en la misma era, algo que se resuelve después creando solo uno. Pero la iglesia de Constantinopla se divide, creando así la iglesia ortodoxa. En 1054 lo que vemos son las cruzadas, el inicio de las cruzadas contra el Islam y el catolicismo. Y el cristianismo, disculpe. 1174, la Santa Inquisición. Y en el siglo XVI, que se hacen las diferentes divisiones de la iglesia. ¿Cuáles podemos ver? Martín Lutero, cuando llega a Roma, quiere hacer su reforma. El Concilio de Trento no lo deja, con la contrarreforma, que es jerarquizar más y darle más importancia al Papa. Ahora, crea su propia iglesia, la iglesia luterana. Esto hace que otras comunidades que no estaban de acuerdo con la iglesia también hagan lo mismo. Estas son las iglesias protestantes. Ahora existe otra que también es la de Inglaterra, la de Luis Enrique VIII, si no mal recuerdo, que se quería divorciar de su mujer, pero no lo dejó el Papa. Entonces creó su propia iglesia, la iglesia anglicana o evangelista. Ahora hay 5 divisiones de iglesia. Romana, luterana, protestante, evangelista y ortodoxa. Existen esas 5. Después de eso podemos irnos de una sola vez al siglo XVIII, donde se hace el primer concilio vaticano gracias a la Ilustración. Ilustración contra iglesia, más que todo, porque la Ilustración es razón. Ellos empiezan a dar respuestas a muchas incógnitas y la iglesia no ve eso como una herejía. En el concilio Vaticano I se da a entender que ellos van a defender su postura de que la fe es más importante que la razón. Vamos hasta el siglo XX, Primera Guerra Mundial y Segunda. También la Guerra Fría. Estos 3 conflictos hacen que se cree también la Teología de la Liberación, donde la Teología de la Liberación quiere que la Iglesia haga otro cambio, como lo quiso Lutero, pero a él tampoco se le dio, y a la Teología de la Liberación sí, porque la Teología de la Liberación lo que pedía era de que estos fueran a donde las personas destruidas, o más que todo que sufrían por estos conflictos, y los ayudaran en reconfortarse. Se hizo este cambio con el Concilio Vaticano II, donde se aceptó este cambio, pero no se hizo del todo, no hubo tanto cambio. La iglesia sí ayudó en parte mediadora con los diferentes bandos, también ayudó a las diferentes áreas civiles que estaban siendo afectadas por las diferentes guerras y conflictos que habían, pero en sí la iglesia siguió siendo una iglesia de anarquía, corrupción y de poder económico y poder social. En estos entonces ya no, ¿verdad? Pero en los antiguos el poder político también lo tenía la iglesia. Y con esto yo termino con lo de la historia de la Iglesia Católica.